volumen 23, enero 18, 1928. La Virgen está aislada en su gloria y espera el cortejo de las otras reinas para tener su séquito. Estaba siguiendo los actos en el querer divino y decía entre mí, oh, cómo quisiera encerrarme en el acto primero de Dios para hacer todo con un solo acto, para poder dar a mi Creador todo el amor, toda la gloria, sus mismas beatitudes y alegrías infinitas, para poderlo amar y glorificar como se glorifica y ama Él mismo. ¿Qué cosa no le daría si estuviera en aquel acto primero del fiat divino? Nada me faltaría para hacer feliz a mi Creador con su misma felicidad. Y viéndome impotente, rogaba a mi mamá soberana que viniese en mi ayuda y con sus mismas manos maternas me encerrase en aquel acto primero donde ella había tenido su perenne morada, porque viviendo en el divino querer, el primer acto de Dios era suyo, por eso podía darle lo que quería. Pero mientras esto pensaba, decía entre mí, ¿cuántos desatinos estoy diciendo? Pero mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, Hija mía, la Reina del Cielo en su gloria y grandeza está como aislada, porque habiendo vivido ella sola en el primer acto de Dios, esto es en la plenitud y totalidad del querer divino, ella es reina aislada, no tiene el cortejo de otras reinas que la circunden y la igualen en la gloria y grandeza que posee. Ella se encuentra en las condiciones de una reina, que si bien, circundada de doncellas, de pajes, de fieles amigos que le hacen honor y le hacen compañía, pero ninguna reina semejante a ella le hace el gran honor de circundarla y de hacerle compañía. ¿Qué sería más honor para una reina de la tierra? ¿Estar circundada de otras reinas semejantes a ella, o bien por personas inferiores de condición, de gloria, de grandeza y de belleza? Hay tal distancia de honor y de gloria entre quien está circundada por reinas y entre quien solo está circundada por otros, que no rige ninguna comparación. Ahora, la Mamá Celestial quiere, desea, espera el reino de la voluntad divina sobre la tierra, en el cual estarán las almas que viviendo en él formarán la vida en el primer acto de Dios, las cuales adquirirán la realeza y el derecho de reinas. Todos verán impreso en ellas un carácter imborrable, que son hijas del Rey Divino, y como hijas les toca el título y el derecho de reinas. Estas almas tendrán su morada en el palacio real divino. Por eso adquirirán nobleza de modos, de obras, de pasos, de palabras. Poseerán tal ciencia que ninguna las podrá igualar. Serán investidas de tal luz, que la luz misma anunciará a todos que es reina que ha vivido en el palacio real de mi voluntad. Entonces la reina soberana no estará más sola en su regio trono. Tendrá las otras reinas que la circundarán, su belleza se reflejará en ellas, su gloria y grandeza encontrarán en quien podrán verterse. Oh, cómo se sentirá honrada, glorificada, por eso suspira por quien quiera vivir en el fiat divino, para formarse las reinas en el acto primero de él, para poder tener en la patria celestial el séquito de las otras reinas que la circundarán y le darán los honores a ella debidos. después de esto estaba pensando en para qué servirán estos escritos sobre la divina voluntad, y mi sumo y único bien Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, Hija mía, todas mis obras se dan la mano, y esta es la señal de que son obras mías, que una no se opone a la otra. Es más, están tan ligadas entre ellas que se sostienen mutuamente. Tan es verdad, que debiendo formar a mi pueblo elegido del cual, y en el cual debía nacer el futuro Mesías, formé de aquel mismo pueblo el sacerdocio, el cual instruía al pueblo y lo preparaba al gran bien de la redención. Les di leyes, manifestaciones e inspiraciones, sobre las cuales venían formadas las sagradas escrituras llamadas Biblia, y todos estaban atentos al estudio de ella. Después, con mi venida a la tierra, yo no destruí las sagradas escrituras, más bien las apoyé, y mi evangelio anunciado nada se oponía a ellas, es más, se sostenían en modo admirable mutuamente, y con el formar la nueva iglesia naciente, formé el nuevo sacerdocio, los cuales no se apartan ni de las sagradas escrituras, ni del evangelio,
Todos están atentos sobre de ellos para instruir a los pueblos. Y alguno que no quisiera tomar de esta fuente saludable, se puede decir que no me pertenece, porque ellas son la base de mi iglesia y la misma vida con la cual vienen formados los pueblos. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del reino de la voluntad divina. Nada se opone ni a las sagradas Escrituras, ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Es más, se puede llamar el sostén del uno y del otro, y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decir como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo, porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio, y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. He aquí a qué servirán las tantas cosas que te he manifestado, las tantas verdades sorprendentes, las promesas de los tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua, serán el Evangelio, la base, la fuente inagotable de la cual todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrestre y la restauración de su creación. Oh, cómo se sentirán felices quienes con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos, porque ellas contienen la virtud de llevar la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Entonces, al oír esto, pensaba entre mí en la gran cuestión de los escritos sobre la divina voluntad que se encontraban en Mesina, llevados allá por el memorable padre de Francia, y como yo y mis superiores los queremos acá, y los superiores de Mesina, instruidos rigurosamente por el venerable padre antes de morir, se los quieren tener allá para la publicación, cuando a Dios le parezca bien. Por eso no se hace otra cosa que enviar cartas de fuego de un lado y del otro, aquellos para retenerlos y nosotros para recuperarlos. Y yo me sentía toda pensativa, fastidiada, cansada, y decía entre mí, ¿cómo es que el buen Jesús ha podido permitir todo esto? ¿Quién sabe? Y a lo mejor también Él se disgusta. Y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho, Hija mía, tú estás preocupada, pero yo no estoy ni siquiera disgustado, más bien gozo al ver el interés que toman los sacerdotes por estos escritos que formarán el reino de mi voluntad. Esto significa que aprecian el gran bien de ellos, y cada uno quisiera tener consigo un tesoro tan grande para ser los primeros en comunicarlo a los demás. Y mientras dura la cuestión de quién debe vencer, uno se acerca al otro para aconsejarse sobre lo que se debe hacer, y yo gozo con que otros ministros míos conozcan que existe este tesoro tan grande de hacer conocer el reino de mi querer divino, y yo me sirvo de esto para formar a los primeros sacerdotes de mi futuro reino de mi fiat. Hija mía, es una gran necesidad el formar los primeros sacerdotes. Ellos me servirán como me sirvieron los apóstoles para formar mi iglesia, y quien se ocupe de estos escritos para publicarlos, poniéndolos fuera para hacerlos conocer, serán los nuevos evangelistas del reino de mi suprema voluntad. Y así como en mi evangelio se menciona el nombre de los 4 evangelistas que los escribieron, con sumo honor de ellos y gloria mía, así será de aquellos que se ocuparán en escribir los conocimientos sobre mi voluntad para publicarlos. Como nuevos evangelistas de ellos, se hará más mención en el reino de mi voluntad, con sumo honor de ellos y de mi gran gloria de verme regresar en mi regazo el orden de la criatura, la vida del cielo sobre la tierra, única finalidad de la creación. Por eso en estas circunstancias yo ensancho el giro, y como pescador yo pesco a aquellos que me deben servir para un reino tan santo. Por eso déjame hacer y no te preocupes.